Hola mis estimados alumnos, ¿qué tal? ¿Cómo nos encontramos? Bien, qué padre, qué bueno. Aquí seguimos con los aprendizajes en línea. Hoy te quiero hablar sobre la tecnología desde sus inicios. Claro que no se conocía en ese entonces con este concepto, pero ahora es fundamental cada vez que hablemos de tecnología hablar de la tecnología desde sus inicios. Y estamos hablando desde los primeros hombres que habitaron la Tierra, la época primitiva. Te quiero hablar de unas etapas del hombre para que vayamos entendiendo a esta disciplina, cómo se desenvuelve la tecnología. Aquí vemos una de las etapas históricas en el desarrollo de la humanidad. Estamos hablando de la prehistoria, la edad antigua, la edad media, la edad moderna, la edad contemporánea, y faltan todavía. Y entre una y otra hay una diferencia tremenda de años. Y nos damos cuenta porque las características de una etapa y otra son muy, muy diferentes. Iniciemos. Vamos a conocer un poquito cómo fue la vida del hombre, de los hombres primitivos, tanto hombres como mujeres, en ese entonces. Yo lo clasifiqué en dos momentos. En un primer momento, cuando el hombre era nómada, cuando tenía me imagino yo al hombre como una cajita que se fue llenando de información. Estoy hablando del hombre actual, cómo nos fuimos llenando de información. Y pues cuando surge, pues no traía nada. Literalmente venía desnudo, y no lo digo porque anduviera así y que después estuviera con taparrabos. No lo digo por eso, lo digo porque llega sin ninguna información. Todo lo que fue aprendiendo se fue acumulando, y los primeros aprendizajes, he aquí lo que hace de verdad muy importante, muy interesante el estudio de la tecnología, porque lo primero que vino a aprender es a cómo solucionar los problemas que se enfrentaban. Porque técnicamente la tecnología es la disciplina que se encarga de diseñar y de crear artefactos, productos, servicios que tengan la función de satisfacer necesidades. Y bueno, como acabo de mencionar, los hombres de aquel entonces tuvieron que aprender a enfrentar una serie de circunstancias terribles, tremendas. Llegan desnudos completamente. Anduvieron desnudos por mucho tiempo y enfrentaban climas donde los fríos eran fuertes, igual que el calor, igual que las lluvias. Entonces, exponerse a ese tipo de condiciones provocó que ellos tuvieran que buscar una solución. Y hablando del hombre en la prehistoria, de los hombres primitivos, estamos de ahí
De ahí precisamente el término que lo dice todo, hombres primitivos, porque al no saber nada, todo lo que fueron creando fue con lo que tenían a la mano y con lo que podían hacer. En ese entonces casi nada, pero fueron productos, fueron herramientas que los protegieron, que les salvaron la vida. Vemos que en un primer momento ellos se resguardaban dentro de algunas rocas, en cuevas. Ellos descubrieron que podían utilizar el fuego a su favor. De hecho, en esta imagen que tenemos aquí vemos cómo ya están generando, cómo están produciendo fuego a través de esa técnica. Saben que con el fuego pueden resguardarse, mantenerse calientes. Después se fueron dando cuenta que también podían cocer sus alimentos, y eso permitía que la carne se suavizara, porque era un carnívoro. En la parte de abajo estamos viendo las herramientas, los utensilios que él utilizaba. En ese entonces ellos vagaban de un lugar a otro, y generalmente siempre lo hacían solos o en grupos muy pequeños. Sus herramientas se conformaban de ramas, de troncos y de piedras afiladas. Se menciona que son piedras volcánicas, que en ese momento, por aquel entonces, lo encontraban fácilmente. Vemos entonces que las herramientas que ellos crearon sirvió para satisfacer ciertas necesidades. No hay un proceso mental que se haya investigado para que ellos llegaran a ese producto final, a la construcción de ese objeto, pero uno lo intuye. Se enfrentan a situaciones terribles y ellos, con lo que pueden, tienen que protegerse, tienen que alimentarse. Eran precisamente las dos necesidades primordiales. De hecho, toda su vida giraba en torno a esas dos necesidades. Vamos a un segundo momento de la historia del hombre, cuando él se establece en un solo lugar. Generalmente fueron en lugares cercanos a ríos. Se dieron cuenta, todo fue por descubrimiento, no había una ciencia en ese momento, todo lo tenían que experimentar para irlo conociendo, y aprendieron que se podía cultivar la tierra, podían ellos sembrar, y en ese momento dejaron de consumir únicamente carne. Entonces empiezan a consumir productos de la tierra, vegetales. También descubrieron que podían pescar. Si observamos bien la imagen, vamos a ver que ellos ya tienen un lugar donde resguardarse, que ya no son las cuevas, ya son casitas, chozas, que están elaboradas con una estructura de troncos y ramas.
muy, muy rústico, pero en ese momento es lo que ellos podían hacer y lo hicieron a través de los materiales con los que ellos contaban, con las herramientas que ellos tenían, armaron un lugar, un espacio donde resguardarse. Vemos también que ellos ya empiezan a domesticar animales. Esto permite que ellos ya no tengan que enfrentarse a animales feroces. En una escena de abajo vemos ya una comunidad. Ya no vemos un grupo pequeño, ya es toda una comunidad, empiezan a conformarse grupos más grandes y entre todos empiezan a desarrollar habilidades que tienden a la creación de productos, de artefactos que van a cubrir cierta necesidad. Esto que yo vine planteando desde el primer momento de la prehistoria, de necesidades, de procesos para satisfacer esas necesidades, de la búsqueda de ciertos materiales para construirlos. Esa es la base fundamental de esta materia que se llama tecnología. Esta base es la misma que se aplica en todas las demás etapas del hombre. Pero como las necesidades van cambiando de acuerdo a la cultura, pues entonces ahí ya se va marcando la diferencia de los productos, de las creaciones. Pero el principio fundamental de la tecnología es ese planteamiento. Vamos a la etapa de las civilizaciones antiguas. Estamos hablando, se menciona que una de las primeras culturas fue la de los sumerios. Tenemos también las culturas que se asentaron en la Gran Mesopotamia, alrededor de los ríos que en ese momento eran toda aquella cultura que se asentaba cerca de esos ríos del Tigris y el Éufrates. Eran muy ricas porque la tierra era fértil, producían, generaban muchos alimentos gracias a las aguas de estos dos grandes ríos. Pero también tenemos a las civilizaciones de los griegos, egipcios, romanos, aztecas, mayas, y podemos mencionar a más. La cosmovisión de estos grupos sociales, que no es otra cosa más que la manera en que se percibe al mundo, va transformando esas necesidades. Aquí vemos unas imágenes muy representativas de esas culturas. Con estas imágenes o con estas creaciones que surgen precisamente de la tecnología, se puede uno crear o generar una idea de qué era lo que ellos en ese entonces buscaban. Ya no eran las mismas necesidades que los hombres primitivos o la época de la prehistoria. Como lo mencioné desde un principio, entre una etapa y otra hay muchísimos años de diferencia. Entonces vamos viendo cómo cambian estas necesidades y por eso mismo el resultado
que vemos de la tecnología o lo que ofrece la tecnología en cada momento es diferente y va a depender de la cultura, va a depender de las necesidades. Estas necesidades van a depender también de ese grupo social en ese momento histórico, que es lo que está sintiendo, lo que está viviendo. Y entonces los ejemplos que aquí se marcan para comprender mejor este planteamiento, por ejemplo, tenemos ahí el Partenón en Grecia, ¿no? Cómo eran las construcciones. En Egipto, cómo se construyeron las pirámides, el Coliseo romano, estas imágenes, ¿no?, que tenemos ahí representando algo, diciendo o manifestando la cultura de aquel entonces. Vamos a pasar de aquí a la Edad Media. En esta etapa que nos menciona la historia, entre la etapa de las antiguas civilizaciones y esta etapa de la Edad Media hay muchos años, y es increíble cómo esta etapa también se llega a conocer como una etapa del oscurantismo. Es un momento en donde surge una institución que de alguna manera determina el rumbo de la historia. Estamos hablando de la Santa Inquisición, pero recordemos que estamos dentro del enfoque de la tecnología. En ese entonces era la época de los señores feudales, que se expropiaban grandes terrenos, y todo aquel pueblo que estuviera dentro de ese espacio tenía que estar pagando sus impuestos. Era un pueblo sometido, que se encontraba sometido por estos señores feudales. A través de esta imagen podemos ver la arquitectura que tiene que ver con la construcción de los lugares, donde lo que vimos en el momento de la prehistoria, cuando se resguardaban en cuevas, y cómo después, cuando tuvieron más herramientas y tuvieron la posibilidad de construir una choza, un espacio donde resguardarse, vemos cómo se fue transformando, y en esta Edad Media cómo llega la construcción, ya no ser únicamente un espacio de resguardo, ya la construcción ya manejaba mucha más información, que no solamente tenía que ver con protegerse, resguardarse, sino que aquí ya entra muchos conocimientos respecto a la cultura de ese entonces. La cultura no es otra cosa más que el conjunto de costumbres, de tradiciones de un pueblo, de un lugar, de un conjunto de personas que están regidos todos por una misma cosmovisión, una forma de ver, de sentir, de percibir al mundo. En este material audiovisual que desarrollé para ustedes, nada más lo hice hasta la Edad Media, sin perder de vista cómo se fue desenvolviendo la tecnología. Podemos continuar
con ese mismo enfoque hasta llegar a nuestros días. Y pues sí, hay una gran diferencia. Pero al final vamos mejor dicho, al principio de cada etapa, aunque las etapas sean diferentes, con un contexto, con condiciones diferentes, el principio de este desenvolvimiento o de desarrollo de esta disciplina, que es la tecnología, es el mismo. Y vamos viendo cómo la tecnología va de la mano, pero va de la mano con la evolución de la cultura, conforme la población crece y evoluciona, la tecnología también va evolucionando. La misma tecnología va conformando o va siendo parte de esa cultura. Porque como lo tengo representado en estos dos dibujos, que ya mencionamos, las estructuras de los castillos, que eran castillos en ese entonces, ya no eran casitas, ya eran castillos. Vemos también, por otro lado, la vestimenta de ese entonces, ¿sí? Vemos que la ropa que traían ya no era únicamente para protegerse, sino que también era algo que pudiera adornar el cuerpo. Entonces vean cómo van cambiando, cómo la tecnología soluciona un problema, y a la vez la tecnología también va permitiendo que las cosas se vayan viendo de una manera diferente. Bien, espero que con esta información hayamos entendido algo importante de las aportaciones de la tecnología a nuestra educación integral. Gracias por tu atención.